portales rosarinos insistiendo con los resultados, la fortaleza de los resultados del día domingo de Maximiliano Puyaro, replicando lo que había dicho Maximiliano Puyaro en la tarde-noche del domingo 29 de junio. Pero bueno, cosas que pasan, diría, cuando ha quedado de alguna manera demostrado que la forma del análisis de Puyaro estaba bastante flojita de papeles en términos de abordaje de un resultado electoral con algún grado de, si se quiere, de seriedad. Más allá de eso, a nivel nacional, lo que indudablemente venimos de esta inauguración de un templo evangélico en Chaco de parte del presidente, con los insultos de siempre, con la escasa capacidad que tiene el presidente para generar empatía más allá de los límites que supone sus formas, con algunas interpretaciones forzadas de cuestiones que tienen que ver con la religión, pero me parece que no puede ocultarse que venimos de una semana que ha sido muy complicada para los intereses del gobierno, desde la situación de la deuda, desde la situación de llamado de atención del Fondo Monetario Internacional, que por ahora no ha sido público, pero la preocupación que ha trascendido en el organismo internacional por la no acumulación de reservas en la Argentina y que dejó algún informe no muy auspicioso para los intereses del gobierno de quien vino a auditar las cuentas en la Argentina. Una situación que además en términos políticos se agrega el malestar / enojo de gobernadores que hasta hace poco tiempo eran muy, no digo cercanos, pero sí muy funcionales a las estrategias del libertarismo a lo largo y ancho del país, que me encontraría muy pocos gobernadores un rechazo a lo que proponía Milei. Siempre lo hemos dicho, a partir de las necesidades de caja y a partir de una estrategia que viene desde el comienzo de los tiempos, de la idea de la Argentina como nación, donde los gobernadores cuidan su quintita. Bueno, esa quintita empezó a secarse de alguna manera, y no por las heladas del invierno, sino porque efectivamente el gobierno ha dejado de girar con la frecuencia que lo hacía determinados montos que tienen que ver con los famosos aportes del Tesoro Nacional, los ATN, y porque hay una situación objetiva que muchos parecen no querer reconocer, que es un menor recaudación en materia de lo que es la actividad económica. Entonces, eso hace que recaudes menos, como que te coparticipen menos, amén de efectivamente un gobierno parado, sentado sobre una caja, con esta idea que empieza a ser un poco un problema para el gobierno de mantener a toda costa el superávit. Ante el problema de mantener a toda costa el superávit, podríamos decir que le incluía a determinados sectores sociales. Ahora le empieza a generar problemas al gobierno en términos políticos e institucionales si nos aprestamos a una semana donde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados van a tratar temas que son sensibles para la sociedad, sensibles para el gobierno, y que si bien el gobierno ya anunció el veto de lo que salga de ambas cámaras en forma de ley, la atención va a estar puesta de parte de todo el sistema político de cuánta contundencia o qué número alcanzan efectivamente diputados y senadores en la aprobación de estas leyes, porque de obtener números que estén por encima de las 2/3 partes de los presentes en esas sanciones de esas leyes, el veto será una señal muy clara de que el veto que podría plantear Javier Milei rápidamente se le puede volver en contra, porque la insistencia de ambas cámaras, valga la redundancia, insisto, con las 2/3 partes de los miembros presentes, significaría una derrota política de proporciones para el gobierno, que no tengo recuerdos yo que haya sucedido en los últimos años,
que se le dé vuelta un veto a un presidente y que iría, me parece, un escenario político distinto, no definitivo ni mucho menos, pero distinto porque sería una señal muy clara de un límite que seguramente Javier Milei eh, no debería recorrer. Pero en la cancha se ven los pingos, Ujú. como en el fútbol, los partidos se juegan y primero hay que lograr que efectivamente esas leyes esos proyectos sean transformados en leyes y luego ver los números para luego ver cómo funciona el devenir político en la Argentina. El antecedente de revertir un veto lo tiene este gobierno con el veto del financiamiento a la CIDE, ¿te acordás? 100 millones Claro, bueno, lo de tiene dólares. este gobierno. Lo otro que te iba a decir, Claro, Miguel, era... pero un detalle, Julián, ahí eso es un tema, te diría, que está muy alejado Sí, de no tiene cada un uno de impacto en la opinión nosotros, o sea, pública. Ujú. está alejado de nosotros. Sí, 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 sí. Si vos hablas ya de aumentarle a los jubilados, del La Garrahan, de la universidad, universidad, ujú. ya estás, No, es otra cosa. es algo que tiene que ver con tu bolsillo y tiene otro impacto indudablemente. Así que, Lo otro, mañana un año de lo que era el Pacto de Mayo, ¿te acordás? Qué buena sí, que sintonía fue en había en junio. aquel momento con los gobernadores y una semana de muy poca sintonía con esos mismos gobernadores. Porque falta política, Julián. Falta política. O sea, la política que había el año pasado, que tenía que ver con el sustento de un triunfo electoral de noviembre, daba una legitimidad al gobierno, que encontraba amparo también en autoridades que habían sido recientemente elegidas, que todavía venían con un recorrido, con una base de sustentación que le daba un plafón sobre el cual actuar y más allá de lo que se anunciaba que podía pasar con ese tipo de medidas y con ese fortalecimiento de un esquema tan perverso, te diría, a la hora de dejar, por ejemplo, de mandar fondos para determinado tipo de ayudas sociales. Lo concreto es que esa relación se fue desgastando. ¿Quién es la figura política más importante históricamente en la Argentina? ¿Cómo está estructurado el organigrama, la grilla de poder? El Ministerio del Interior. ¿Tenés un ministro del Interior hoy que hable con los gobernadores? No lo tenés. Hay Ujú. una figura que es el viceministro Corbalán que establece diálogo, pero el otro interlocutor, que podría ser el jefe de gabinete, históricamente, según la administración de la que se toque, con jefes de gabinetes más fuertes o menos fuertes, sería el ministro Guillermo Francos, que sale muchas veces a hablar para tratar de bajar los decibeles de un Milei que nunca se arrepiente de las barbaridades que dice y que se encuentra en una situación muy difícil en ese error, porque pasa a ser una figura, te diría que hasta decorativa, en cuanto a la idea del diálogo político, porque el diálogo político vale en tanto en cuanto, y tiene sentido, en tanto en cuanto nos sentemos a discutir, a negociar, y que los arreglos que lleguemos, los acuerdos que lleguemos, legítimos, no necesariamente tienen que ver con acuerdos espurios, ni mucho menos, acuerdos a partir de necesidades, se cumplan. Un detalle, los gobernadores están reclamando, mirá dónde habremos llegado en la consecución de la política en la Argentina, que los gobernadores ya no están reclamando que efectivamente, por ejemplo, en el tema rutas, les arreglen las rutas nacionales, que es correspondencia, es responsabilidad del gobierno de la nación, sino que le piden que aquellos acuerdos que tenían previos, charlados, que era que las provincias se hacían cargo del mantenimiento de las rutas nacionales que pasan por su territorio, debía realizarse mediante un acuerdo y que ese acuerdo significaba, bueno, algunos pesos más, algunos pesos Ujú. menos. Esos acuerdos que han sido de charlas verbales nunca se suscribieron en el papel. Entonces, vos tenés las situaciones de deterioro de las rutas y que no se resuelve la situación con un año y medio de gestión. Por lo tanto, digamos, el gobernador que necesita una fortaleza política, porque vuelvo a la idea inicial, necesita cuidar su quintita, ve que eso efectivamente le trae
un frente interno, una complicación que resulta de alguna manera innecesaria. Entonces, cuando vos no respetás los acuerdos y no haces política, y hacer política significa respetar los acuerdos, pasa esto, que en un año tenés una situación totalmente distinta. Si bien el Pacto de Mayo fue una foto nada más, no hubo ningún trabajo posterior de todo lo que se decía que iba a ser el Pacto de Mayo realizado en julio. Mañana, un año, vos tenés una situación además totalmente distinta, donde te podés enfrentar con la noticia y la novedad de que esos mismos grupos de gobernadores que un año atrás le daban el aval a Javier Milei allá en la casa de Tucumán, le estén dando una elección política, va haciendo bajar a sus senadores o sus diputados, en tanto y en cuanto tengan incidencia sobre ellos, para efectivamente votar algo que tenga que ver con ir en contra de lo que son los intereses del mundillo libertario. Toda una situación, todo un ejemplo de lo que ha transcurrido la política de las grandes ligas en la Argentina en este año. Miguel, te quiero llevar a otra cuestión y es la utilización de lo paraestatal en el gobierno, si se quiere, lo más resonante en las últimas horas tuvo que ver con la cuestión Esteban Paulón, diputado nacional del socialismo, rosarino el hombre, pero la utilización de lo paraestatal que está haciendo el propio Javier Milei cuando va al programa de este streaming carajo que insulta, por ejemplo, a Esteban Paulón, o qué sucede con algunas iglesias evangélicas, lo que sucedió el fin de semana en Chaco y demás. Te pido una mención, ¿qué estás observando en torno a lo paraestatal que después utilizan para agredir, desprestigiar, generar fake news y demás? A ver, primero la solidaridad con el diputado Paulón, Sí, señor. un diputado muy valiente, se carga al hombro una situación que muchos miran para el costado. Así que vaya la solidaridad hacia él, de lo que puede ser un ciudadano más a la Argentina. La situación del paraestatal es del manejo de redes, del manejo de la llegada de estos niñatos a determinadas instancias del Estado, y el manejo de los recursos es un verdadero escándalo. Que siempre se ampara, decimos en lo mismo, ¿no? En el estado de una sociedad que en muchos sectores se está mirando para otro lado y que le importa muy poco esto que pasa y desde estos recursos que se utilizan desde los paraestatales. Algunos porque están enojados, porque la democracia no le ha resuelto todos los problemas, y otros que tienen efectivamente no sé si resuelto los problemas, pero que llevan una vida cómoda, también están enojados porque vivimos un tiempo social donde la emergencia de personajes como Trump, Bolsonaro, líderes europeos como Meloni, la potencia que tiene Vox en España, y podemos seguir nombrando en cada uno de los países la situación en Alemania, con los grupos de las emergencias de extrema derecha, digamos. Yo siempre cuestiono, ¿no?, el argumento de que la responsabilidad de la emergencia de Milei está en el fracaso que representaron, por un lado, el PRO o Cambiemos con el gobierno de Macri, y posteriormente lo que puede haber sido el fracaso en la gestión del peronismo en el periodo 19-23. Eso es cierto que ambos gobiernos no cumplieron con las expectativas que traían. Ahora, en aquellos países donde están muchas más cosas resueltas que en la Argentina, en términos de calidad de vida, confort, de modelos y mucho más igualitarios, si quieren, también hay emergencias de fuerza de derecha y de extrema derecha, y también lo hacen con ese recurso de la violencia como marca Milei. Me parece que el fenómeno es más complejo que solamente explicarlo desde el fracaso de lo que puede haber sido en la Argentina, aquello que no resolvió lo que Alfonsín decía, que con la democracia se comía, se educaba y se vivía. Digo, hay otros elementos, los invito, como siempre digo, a leer lo que está escribiendo Pablo Stefanoni respecto de la emergencia de las derechas en el mundo. Por lo tanto, eso me parece que matiza una serie de cuestiones. Y a partir de allí, el recurso de los paraestatales nos pone en un lugar
por eso yo en broma te decía, me da temor esto de que tanta gente vos digas que sigue lo que uno dice y demás, porque efectivamente hay una violencia que es inédita y que por lo tanto a veces nos pone en un lugar muy difícil a mucha gente que está siendo violentada y que tiene un perfil público muy reconocido. Periodistas, por ejemplo, que son violentados, tanto varones, pero fundamentalmente mujeres. ¿Qué se hace con esa violencia? Y es lo que muchas preguntas a veces no terminan de quedar a obtener una respuesta. ¿Respondés en el mismo tono de la violencia? ¿Respondés civilizadamente? ¿Lo omitís? Bueno, me parece que eso es un gran dilema y es una vergüenza más, insisto, de un gobierno que desde la idea de la libertad podría plantear cualquier cosa. Lo que a uno le preocupa y mucho es estas dosis de violencia que vienen amparadas por el Estado y que cuentan con un silencio, te diría, que es una ignominia, de sectores que antes se enojaban porque Cristina Fernández efectivamente cortaba el horario de la novela a las 7 de la tarde, o Alberto Fernández levantaba el dedo acusatorio con alguna afirmación. Todo eso indignaditis que circulaba o está efectivamente puesta en otro lado. No sé dónde está puesta esa libido, pero hay mucha gente que hace un silencio atroz y es un verdadero problema para una democracia que a esta altura tendría que tener otra fortaleza, le parece humildemente a uno. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Chao, Julián, hasta mañana. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8:58.